diezmos y ofrendas que están siendo ofrecidas a ti, Señor, por tu God, iglesia. please use them and multiply them. Señor, utilízalas y multiplícalas. And God, we pray that you'd provide financially for every single person in our church. Señor, te pedimos que tú proveas financieramente por cada persona aquí en nuestra iglesia. And God, we lift up our Bible study today. Y Señor, levantamos a ti nuestro estudio bíblico. God, as we begin a new Bible study series through the Gospel of John, Señor, al comenzar unas series nuevas por el Evangelio de Juan. God, would you speak to our hearts? Señor, habla a nuestros corazones. Would you help us be more like Jesus? Ayúdanos a ser más como Cristo Would you Jesús. teach us to treat others like Jesus would treat us? Señor, enséñanos a tratar al prójimo como Jesús lo haría. God, would you teach us to walk like Jesus? Señor, ayúdanos a caminar como lo hizo Jesús. And we ask these things in Jesus' name. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Please take a moment to look up at our screens. Por favor, toma un momento para mirar a las pantallas. Yeah, the Calvary Chapel Rosarito Media Team. El equipo de media de video de Calvario. Muy buenas, gracias. Some good Buen work. trabajo. Sí, buen trabajo. Hey, Gracias. here at Calvary Chapel on Sundays, we're studying verse by verse in the New Testament. Aquí en Capilla Calvario los domingos estamos estudiando versículo por versículo el Nuevo Testamento. And this morning, we're going to study a new Bible study series. Y esta mañana vamos a comenzar con una serie nueva. We're going to begin studying through the Gospel of John. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. And before we begin, we need to know a little background to this important book. Y antes de comenzar, queremos saber un poquito de trasfondo de este libro. The book of John is written by Jesus' disciple John. El libro de Juan fue escrito por el discípulo de Jesús llamado Juan. If you remember, John was one of Jesus' 12 disciples. He was a fisherman. Si recuerdan, Juan era uno de los discípulos de los 12 que fue un pescador que fue llamado por Cristo a seguirlo. John later was an apostle and he became a pastor of the early church in Jerusalem. Juan luego se fue transformado en apóstol y un líder de la iglesia en Jerusalén. John was the only disciple that didn't die as a martyr's death. Juan fue el único discípulo de Cristo que no murió una muerte de mártir. And because of this, he was the last of Jesus' disciples Y to die. por esta razón fue el último de sus discípulos en morir. For you note takers, John writes this letter about the year 90 AD. Para aquellos que están tomando apuntes, estudiantes, escriban de que este libro fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. So it's about 60 years after Jesus' resurrection and ascension into heaven. Entonces han transcurrido aproximadamente unos 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. And the focus of the Gospel of John is Jesus. Y el enfoque del Evangelio de Juan es Cristo Jesús. As we study John together, we're going to be reminded of who Jesus is and what Jesus did. Al estudiar este Evangelio vamos a ver dos cosas: quién era Jesús y qué cosas hizo. In fact, John mentions Jesus by name 247 times in the 21 chapters of this book. De hecho, Juan menciona el nombre de Jesús 247 veces en los 21 capítulos que tiene el libro de Juan. The second main theme of John is belief. El segundo tema importante es lo que es la palabra creencia. The word believe appears 98 times in John. La palabra creer aparece 98 veces en este libro. Now put this all together, it means that Jesus wants us to grow in our faith or belief in him as we study this book. Y si ponemos estos dos conceptos juntos, significa que Cristo quiere que nosotros creamos y tengamos fe en quién es Él por medio de este So libro. this study is a book where you're going to grow with Jesus. And I hope we all commit to be here every Sunday. Entonces este libro es un estudio donde tú vas a poder crecer en Cristo Jesús y espero que se comprometan a estar aquí todos los domingos para crecer en Él. Now an important question is, why did John write this book? Una pregunta muy importante: ¿por qué escribió Juan este libro? John tells us in John chapter 20 verses 30 and 31. Juan mismo responde esta pregunta en el capítulo 20, versículos 30 al 31. John says, Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Now we know that we have 4 Gospels or stories of Jesus in our Bibles. Ahora, sabemos que tenemos 4 evangelios o 4 rendimientos de la vida de Cristo Jesús. But the book of John is very different and unique from the other 3. Pero el libro de Juan es diferente de los otros 3. See, the other Gospels, Matthew, Mark, and Luke, we call them the Synoptic Gospels. They all cover the same stories, looking at it from a different angle. Los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas eran los evangelios sinópticos en que miran los mismos eventos pero de distintas perspectivas. But John covers a bunch of different material. Pero Juan cubre un material bastante diferente. 90% of the stories and teachings of Jesus that are found in John aren't found in any of the other Gospels. El 90% de las enseñanzas y situaciones donde está Cristo Jesús en el evangelio de Juan no se encuentran en los otros 3 evangelios. So as we study the Gospel of John, we're going to look at Jesus' life. Entonces, al estudiar el evangelio de Juan, vamos a ver la vida de Cristo Jesús. We're going to hear Jesus' words. Vamos a escuchar las palabras de Jesús. We're going to learn from Jesus' teaching. Vamos a aprender de su enseñanza. We're going to hear Jesus' prayers. Vamos a escuchar sus oraciones. And as wise believers, we're going to apply it all to our lives. Y sus discípulos y creyentes que son maduros van a poder aplicarlo a sus vidas. If we do that, church, we'll find ourselves walking more and more like Jesus walked. Y hermanos, si hacemos eso, vamos a encontrarnos caminando más y más y más como Cristo Jesús. But in order to walk like Jesus, we got to know exactly who Jesus is. Pero para poder caminar como Cristo, debemos saber quién es Jesucristo. And in this morning's Bible study, we're going to see John begin by telling us who Jesus is. Y en el Evangelio esta mañana vamos a ver, nos dice Juan, quién es Jesús. We're going to see that Jesus is God, God in the flesh. Vamos a ver que Jesucristo es Dios, Dios en la carne. We're going to see that Jesus is the creator of everything, including the world. También vamos a ver que Jesucristo es el creador de todo, incluyendo al mundo. We're going to see that Jesus is the light of the world that brings light to all men. It's available for everybody. Vamos a ver que Cristo Jesús es la luz del mundo, la luz que trae luz a todas las personas. Church, Jesus has us studying this book at this time. Hermanos, Jesucristo nos tiene estudiando este libro en este momento por una razón. Because see, he wants each of us to meet him and know him more and more as we study this book together. Porque Él quiere que lo conozcamos y crezcamos en Él más y más al estudiar este libro. That's some good news. Y eso son buenas noticias. Amen. So open up your Bibles with us, please, to John chapter 1. Abramos nuestras Biblias al libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1. We're going to begin by reading verses 1 and 2. Vamos a comenzar leyendo versículos 1 y 2. John chapter 1, follow along with us, please, as we read verses 1 and 2. Juan capítulo 1, sigan con nosotros a leer 1 y 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. So John starts his book by saying, in the beginning. En Juan comienza su libro diciendo, en el principio. John's taken us all the way back to the beginning of all things. Juan nos ha regresado al principio de todas las cosas. Before the Old Testament, before Adam and Eve, before the creation of the world and time itself. Antes del Nuevo Testamento, antes de Adán y Eva, antes de la caída del hombre, antes de la creación del tiempo mismo. And there at the beginning was someone. Look at verse 1. Y ahí mismo, en el principio de todo, hay alguien aquí. Mira el versículo 1. John says, in the beginning was the Word. En el principio ya existía el Verbo. What, or I should say who, is this word that John's talking about here? ¿Qué, o debería decir quién, es este verbo de cual se dirige Juan? Now the Greek word John uses here is an important word. It's logos or logos. La palabra en el griego, esta palabra verbo, se escribe logos. It's a word that John's Gentile, their Greek-speaking audience would know very well. Es una palabra que los gentiles que escuchaban o los griegos que lo escuchaban a Juan en esta carta conocían muy bien. See, in Greek thought, the logos was the source of all life. En el pensamiento griego, la palabra logos significaba la fuente de toda la vida. The logos was eternal without beginning or end. El logos era una esencia eterna sin principio ni fin. The problem was the Greeks didn't know who this eternal source of life was. El problema para ellos es que los griegos no conocían quién era este logos, esta fuente de vida. So John's writing this letter to show them who it is. Entonces Juan les está escribiendo esta carta para demostrarles quién es el logos. And he tells us in verse 14, let me read it to you. Y nos dice en el versículo 14, Go back to that first section, verse 14. Vamos a The regresar. Word became flesh and made his dwelling among us. y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. We're going to get it up on your screen, so you note takers. Vamos a mirar el There versículo it is, there it 14. is. The El Word verbo, became flesh and made his dwelling among us. el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
John makes it clear the Word is a person is Jesus. Juan lo hace muy claro que el verbo es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Jesus is God in the flesh, called the Word, who came to the earth to make his dwelling among people. us. Jesucristo es Dios en la carne quien vino a ser como hombre y caminar entre nosotros, la humanidad. Are you getting what the Bible's teaching us about Jesus here? ¿Están entendiendo lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Jesus is eternal. He's always existed. Jesucristo es eterno, siempre ha existido. He was never created. He always has been. Él nunca fue creado, Él siempre ha sido. Three eternal things in this life. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Las tres That's cosas eternas en esta vida, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. it. Everything else has been created. Todo lo demás ha sido creado. Now we need to know that Satan always has attacked who Jesus is. Ahora, siempre debemos tener en mente de que Satanás siempre ha atacado la identidad de Cristo. Even by the time John's writing this letter, 70 years later, there were all kinds of weird and crazy thoughts about who Jesus was. Aún en este mismo tiempo, cuando Juan está escribiendo este evangelio, solo 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús, ya hay toda clase de enseñanzas y creencias falsas acerca del mismo Cristo. Just like today, everybody had a bunch of thoughts and opinions about Jesus, but they didn't bother to read the Bible to find out what Jesus says about himself. Igual que nosotros hoy en día, todo el mundo tiene una opinión o algo que creer acerca de Jesús, pero no se molestan en leer la palabra de Dios, donde Dios mismo se describe a sí mismo. So as John said in John chapter 20, I'm going to write this letter so you might know the true biblical Jesus. Y como nos dice Juan en el capítulo 20, yo les escribo para que ustedes conozcan al verdadero Cristo. el verdadero See, Cristo. guys, only the true Jesus can save. Porque Think solo about el it with Cristo me. verdadero puede salvar. Piénsenlo acerca conmigo. Everybody believes in Jesus. Todo el mundo cree en Jesús, The historical and biblical Jesus can save. pero solo el histórico y bíblico Cristo puede salvar. A lot of people say, well, I don't believe that. I have my own Jesus. Pues muchas personas dicen, pues yo no creo eso, yo tengo mi propio Jesús. So they make up their own Jesus that's Entonces not in the Bible. fabrican su propio Jesús, que el que no está en la Biblia. Common sense says a man made Jesus can't save anybody. El sentido común nos dice que un Jesucristo que fue creado por las personas no te puede salvar. So John's writing this gospel to show the world Jesus is and was and always will be God. Entonces Juan está escribiendo este evangelio para demostrar que Jesucristo siempre ha sido y siempre va a ser. Wasn't Jesus a man? ¿No fue hombre Jesús? Yes, Jesus was fully man and fully God. That's Por what the Bible supuesto, teaches. Jesucristo es 100% completamente hombre y completamente Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. And the Bible's clear on that, but every false religion changes who Jesus is. La Biblia es muy clara acerca de esto, pero cada religión falsa cambia esto. For example, those Jehovah's Witnesses that come knocking on our doors. Por ejemplo, los testigos de Jehová que vienen golpeando en las puertas. They change who Jesus is. Ellos cambian la identidad de Jesús. They were so worried about this verse, John 1:1, they had to change it in their Bibles, make up something else. Estaban tan preocupados por este versículo de Juan 1:1 que tuvieron que cambiarlo en su propia Biblia. So their Bible doesn't say the Word was God anymore. Por eso entonces su Biblia no dice el verbo era Dios, ya no lo dice. The reason is they refuse to believe that Jesus is God, so they've made up their own. Their made up God can't La save razón them. es que ellos se rehúsan en creer que Cristo es Dios, entonces ellos cambiaron el versículo para alinearlo a sus creencias. John 1:1 is one of the most argued over and disputed verses in the Bible. El versículo de Juan 1:1 es uno de los versículos más argumentados, más discutidos en toda la Biblia. Every false religion teaches it wrongly or rejects it or changes it. Cada religión falsa lo enseña inapropiadamente o erróneamente. And Satan loves it. Y a Satanás le encanta. Satan doesn't care if people believe in Jesus. Practically everybody does. A Satanás no le importa que la gente crea en Jesús, casi todo el mundo cree en Él. He's fine if you believe in Jesus as long as it's not the real one that'll save you and forgive you and change you. También está bien que creas en Jesús con tal que no sea el Jesús histórico y verdadero el que te puede salvar. So when false doctrines make up their own Jesus, Satan goes, cool, yeah, go for it. Cuando hay You'll be doctrinas with falsas que crean en Jesús y está bien, ¿no? Háganlo porque es uno fabricado. So is God one or is God three? Entonces, ¿Dios es uno o es tres? The answer is both. La respuesta es los dos. The Bible teaches that God is three in one. La Biblia enseña que Dios es tres en uno. Now, for those of you that want a simple definition of the Trinity, one God in three distinct persons. Para ustedes que quieren una definición clara acerca de la Trinidad, es un Dios en tres personas. One God revealed in three persons, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Un Dios revelado en tres diferentes personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu This is a Santo. biblical doctrine we've named the deity of Christ. Eso es una doctrina bíblica a la cual le llamamos la deidad Excuse me, de the Cristo. Trinity of Christ. La The Trinity, Trinidad, the Trinity. la Trinidad, dos, tres en uno. Now, the Jehovah's Witnesses love to say, hey, the Trinity is not in the Bible. Did you know that? A los testigos de Jehová les encanta decir, ¿sabes que la palabra Trinidad no existe en la Biblia? We go, of course we know it. Decimos, pues claro, lo The sabemos. doctrine or truth of the Trinity
Trinity is. We just put a name on it. We call it the Trinity. La enseñanza o la doctrina de la Trinidad sí existe en la Biblia. Nosotros le pusimos el nombre Trinidad. But the truth that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are all God, that's all over it. We just named it the Trinity. It's just a name. La verdad es que la Biblia enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la Biblia. Entonces nosotros nos nombramos el concepto de o la enseñanza de la Trinidad. Yes, the Trinity is a little difficult for us to understand with our little human minds. Y por supuesto la Trinidad es un poco difícil para nosotros comprender con nuestra mente tan pequeñita humana. But we believe it because the Bible teaches it. Pero nosotros lo creemos porque la Biblia lo enseña. And we should never let our human reasoning overrule biblical truth. Y nunca debemos dejar que nuestro razonamiento humano esté más superior a la palabra de Dios, la Amén. verdad. The deity of Christ is so important. It's what we call an essential doctrine of the Christian faith. La enseñanza de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios, es tan importante que lo llamamos un concepto esencial a la fe. What that means is if you don't believe it, you're not a Christian. Significa eso que si tú no lo crees, no eres cristiano. Again, if you say, well, Jesus isn't God, your Jesus doesn't exist, you can't be saved. Si tú dices que Jesús no es Dios, entonces no puedes ser salvo. The Jesus that is not God never existed, never came to the earth. Only the one that was God did. El Jesucristo que no es Dios nunca existió y nunca ha llegado a la tierra. Él no puede salvar. Now here in verse 2, John continues to explain the deity of Jesus. En el versículo 2, Juan continúa explicando la deidad de Cristo. After saying he was God, he also says he was with God in the Y beginning. después inmediatamente decir de que era Dios, también dice que estaba con Dios en el principio. Jesus was always God. He's always been God. He didn't have a starting point. Jesucristo siempre ha sido Dios, siempre ha estado con Dios, no tuvo un punto de principio o de comienzo. Again, the false doctrine of the Jehovah's Witnesses says that Jesus was created. Otra vez un punto falso acerca de los testigos de Jehová, dicen que ellos dicen que Jesús fue una creación, que Él fue creado. He's a son of God, not God. So they've got to change a bunch of different Bible verses that they put in their own fake Bible to line up with their false doctrine. Ellos dicen que es el Hijo de Dios, una creación de Dios, entonces tienen que cambiar toda clase de versículos en la Biblia para alinear esos versos con su doctrina falsa. Jesus was not created. He's always existed. Jesucristo no fue creado, siempre ha existido. Listen to the name that Jesus describes himself with at the end of time, Revelation 22:13. Escuchen el nombre que Jesucristo se da a sí mismo en el libro de Apocalipsis al final del tiempo. Jesus from heaven says, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. In the Old Testament, we have a lot of different names for God. En el Antiguo Testamento habían muchos nombres para Dios. One of the most common ones is right there, the first and the last, the beginning and the end. Uno de los más importantes y comunes se encuentra aquí mismo, el primero y el último, el principio y el fin. Church, the Bible is clear. Jesus is God, God in the flesh. Iglesia, la Biblia es muy clara, Jesucristo es Dios. Amen? Let's continue on and read verses 3 and 4. Continuemos leyendo versículos 3 y 4. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. John is reminding us here of what Jesus has done. Juan nos está recordando acerca de lo que ha hecho Cristo. Look at verse 3. Mira el versículo 3. Through him, Jesus, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. This is speaking of Jesus as the creator. Esto está hablando de Cristo Jesús como el creador. The Bible is clear. Jesus is the creator. La Biblia es muy clara, Jesucristo es el creador. The Apostle Paul talked about this a lot. Listen to Colossians 1:16 and El 17. apóstol Pablo habló mucho de esto, acerca de esto. Miren Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. For by him, Jesus, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by him and for him. Jesus is before all things, and in him all things hold together. Porque por medio de Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente.
Both of these writers, John and Paul, are taking us back to the beginning of our Bibles, Genesis chapter 1. Estos dos autores nos están regresando hasta el mero principio de toda nuestra Biblia, Génesis capítulo 1. Remember, that's where creation's happening. Remember that verse? In the beginning, God created the heavens and the earth. Recuerden, aquí es donde ocurrió la creación, en el primer versículo de la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. What John is telling us is Jesus was the creator. Y lo que nos dice Juan es que Cristo es el creador. Now, if you're like me, you might be confused. Quizás si eres como tú eres como yo, I te estás confundido. I remember in kindergarten, I drew a picture, and it had an old God with a big white beard creating the world. I drew it. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito me dieron un dibujo para colorear y que tenía un hombre viejito con una barba larga y que estaba creando el mundo. So who was it? Who was the creator? Was it God the Father, God the Son, God the Spirit? Which Pues, one? ¿quién era el creador? Dios el Padre, Dios el Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cuál es? It was all of them. Los tres, todos. God the Father, God the Son, God the Spirit. They all work together. They're in perfect harmony. They're always on the same page. Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo estaban trabajando en completa armonía para hacer la creación. They were all involved in the work of creation to get the work done. Estaban todos completamente involucrados en la obra de la creación para lograr esto. You know, back in Genesis, we see the Trinity at work in creation. ¿Saben que en el libro de Génesis vemos mismo ahí la Trinidad trabajando en la creación? Listen to what the Bible says in Genesis 1:26. Escuchen lo que dice la Biblia en Génesis 1:26. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness." Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Who's God talking to? ¿A quién está hablándole Dios? Did he have some mental illness where he talks to himself? ¿Tiene una enfermedad mental que se habla a sí mismo? No, what we see is the Godhead at work together in creation. Vemos a la Trinidad, Dios hablándose entre sí mismo, haciendo la creación. So the Bible teaches us Jesus was a creator of all things. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el creador de todas las cosas. But let me ask you a question. Do you believe that? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú lo crees eso? There's a lot of people today that don't believe Jesus was a creator. Hay mucha gente hoy en día que no cree que Jesús es el creador. They believe the earth was created some other way. Piensan que el mundo fue creado en alguna otra manera. Some believe it was created by a big bang. Algunos creen que fue hecho por una explosión sin Dios. Some believe that Mother Nature did it. We all just evolved over hundreds of years. Y otros piensan que la madre naturaleza lo creó y que todos evolucionamos por miles de años. A lot of people even believe science proves the theory of evolution. Hasta algunos piensan que la ciencia comprueba lo que es la teoría de la evolución. But evolution does not prove, isn't proven by science. Pero la teoría de evolución no es comprobada por la ciencia. Satan loves it when people believe evolution. A Satanás le encanta cuando la gente cree en la evolución. Because it takes God out of their lives so they don't have to obey or submit their lives to God. Porque quita a Dios de esa ecuación. Entonces la gente ya no tiene que creer ni estar viviendo bajo Dios. When you look around at something created, it must have had a creator. Cuando tú miras a tu alrededor y ves algo que ha sido creado, miras y dices, debe haber algún creador. When you walk into outside of your house, does a car just appear? Does it evolve overnight? No, there was somebody that made it. Cuando tú sales de tu casa, ¿has visto un carro que se ha evolucionado por el medio de la noche y te entras y a caminar y llevamos? No, hubo un creador, un constructor. When a house pops up across the street, does it just evolve over billions of years? No, there's a maker. Cuando una casita se aparece enfrente de tu casa, simplemente se apareció ahí evolucionado. No, hubo un creador, un constructor. When you look at the earth, there was a creator. The creator was Jesus. Cuando tú miras a la tierra, también hubo un creador y el creador es Cristo Jesús. He was a gifted creator. That's why the earth is so beautiful. Y es un creador muy talentoso, por eso la tierra es tan bonita. Have you ever looked at God's unspoiled creation? ¿Han visto ustedes la creación que no ha sido entachada por The hombres? ocean, forests, lakes, rivers. Los océanos, los lagos, los bosques, los ríos. That's how Jesus created, and it's beautiful. Así lo creó Cristo Jesús y es hermoso. Now, when we humans get our grubby little hands on stuff, it's not quite as beautiful anymore. A veces cuando nosotros humanos ponemos nuestras manitos sucias ahí, hacemos las cosas mal y no está tan bonito. Creation proves a creator. Our creator was Jesus Christ. La creación prueba de que hay un creador, nuestro creador es Cristo Jesús. If you're a Christian, do not believe the satanic lie of evolution. Si tú eres cristiano, no creas la mentira satánica que es la evolución. Refuse to believe that great grandpa Jose was a green ball of slime with an eyeball that's climbed out of the Pacific Ocean. Tienes que rehusarte a creer que tu tatarabuelo José era una bola de gelatina con un ojo que se le había salido. You are not. Nothing is here by accident. Nada está aquí por accidente. Everything was created by Jesus Christ. Todo ha sido creado por Cristo Jesús. And let me remind you of who everything includes. It includes
you. Y déjame decirte, lo que incluye toda esta creación, te incluye a ti. Jesus created you and placed you on the earth in this place at this time with these people for a reason. Jesucristo te ha creado a ti en este tiempo, en este momento, en este mismo lugar, por un propósito. See, Jesus created you so you could be a part of His story. Porque Jesucristo te creó a ti para que tú fueras parte de su historia. A story that began before time. Una historia que comenzó antes del tiempo. A story that continues here and now in Rosarito today. Una historia que continúa hoy mismo, aquí mismo en Rosarito A hoy. story that will continue forever in heaven in Y glory. una historia que continuará siguiendo para siempre en la eternidad en el cielo. Not only do we have a part in Jesus' story, we each have a starring role. No solamente tú tienes una parte en esta historia de Cristo Jesús, sino que tienes un papel de estrella de cine en su película. Now here's a question for you. Y esa es la pregunta para ti. Are you satisfied to be in Jesus' story or do you want to have your own? ¿Estás tú satisfecho de estar en la historia de Jesús o quieres tener la tuya misma? What if I went to Hollywood and said, Steven Spielberg, director, you don't know what you're talking about. Tom Cruise, come for me. I'm going to write a movie. ¿Qué te pareciera si yo me voy a Hollywood y hablo con Steven Spielberg, un director muy famoso, y le digo, hey, Steven, tú no sabes nada de lo que hablas. Ven Tom Cruise y tengo una historia mejor que tú. That'd be a crummy story because I can't write stories. Steven Spielberg can. Sería una historia bastante fea porque yo no puedo hacer nada de historias, pero este hombre Spielberg sí sabe muy bien. Well, Jesus Christ has a special story and you're a part of it. Are you willing to? Ahora, Cristo Jesús tiene una historia especial y tú eres parte. ¿Estás listo para ser parte de You ella? say, I don't like your story. I want to make my own. I know better than you, Jesus. Quizás tú dices, Jesús, no me gusta tu historia, yo quiero hacer la propia mía. No, yo me voy a mi lado. Or do we just focus, my story is so hard? O que dices que mi parte es tan difícil. Guys, the story is glorious. The story is important. But there's pain in the story. La historia es gloriosa, la historia es importante, pero aquí en esta tierra parte de la historia es dolorosa. Jesus as a man had a story he had to live through. Jesucristo como hombre también tuvo su historia y él tuvo que Yeah, there vivir was por glory. ella. Yeah, there was fruit. Guys, there was pain. Sí había gloria, sí hubo fruto, pero también hay dolor. But each of us have a place, a special, unique place in the story that Jesus Y has. cada uno de nosotros tenemos un lugar único y especial como parte de esta historia. What's our part? How do we find out? ¿Y cuál es nuestro rol? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo lo sabemos? We pray, we talk to Jesus, and we say, what's my part in your story? I want to be a part of what you're doing. Oramos, le hablamos al director Cristo Jesús. ¿Qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga en mi vida, Señor Jesus, Jesús? strengthen me, open doors for me. I want to be a part of your story. Señor, fortaléceme y dame a ser parte, quiero ser parte de tu historia. Church, Jesus will answer that prayer. Hermanos, Jesucristo va a responder esa oración. Now, not only is Jesus our creator, but look at verse 4. No solamente Jesús es nuestro creador, pero mira el versículo 4. In him Jesus was life, and that life was the light of men. En él, hablando de Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Jesus didn't only create everybody, he gives everybody life. Jesucristo no solamente creó a todas las personas, sino que les dio vida. Now, our life isn't only about eating and breathing and using stuff. Nuestra vida no se trata solamente de comer y beber y usar cosas y sobrevivir. Jesus has a special life for us. Jesucristo tiene una vida especial para nosotros. This is what Jesus is going to say in John 10:10. Miren lo que dice Jesús en Juan 10:10. The thief Satan doesn't come except to steal, kill, and destroy. But I have come, Jesus said, that you may have life and you may have it more abundantly. El ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesus came to the earth to give you a life, an abundant life. Jesucristo vino a esta tierra para darte una vida abundante. A life filled with purpose and meaning and eternal value. Una vida llena de propósito, significado y valor eterno. Friends, there will be pain, there will be sorrow, there will be disappointments along the way. Sí que van a haber desilusiones, va a haber dolor, va a haber problemas en el camino. But Jesus has an abundant life for each one of us. Pero Cristo tiene una vida abundante para cada uno de nosotros. Our job is to seek Him and follow Him and live out that life. Nuestra parte es simplemente de seguirlo, de buscarlo y vivir ese papel que Él tiene para And nosotros. the good news is the pain part, the disappointments, all that stuff, it will end in glory. Y sabemos, y las buenas noticias, que la parte de desilusiones y dolor y problemas va a terminar cuando lleguemos al cielo. Amen? Amén. Hey, we'll finish up this morning by reading verses 5 to 9. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículos 5 al 9.
John writes, "The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world." Hablando de Jesús, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Here in these verses, Jesus describes himself as the light. En estos versículos Jesucristo es descrito como la luz. Do we know that during his earthly ministry, Jesus called himself the light? ¿Saben ustedes que durante su ministerio terrenal Jesucristo se llamó a sí mismo la luz? Listen to what Jesus said in John 8:12. Escuchen lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12. When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light of life." Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. And as the light, Jesus had a special mission here on the earth. Y siendo la luz, él tenía una misión especial aquí en la tierra. We see it here in verse 5. Let's read it Lo again. vemos aquí en el versículo 5. Miremos otra vez. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Church, we live in a dark, dark world. Hermanos, vivimos en un mundo muy oscuro y lleno de tinieblas. See, ever since sin came to the human race, the earth has been under a cloak of spiritual darkness. Desde el momento en que entró el pecado en el mundo, estamos bajo una capa oscura de tinieblas. And Satan, the Lord of darkness, wants to keep us under that cloak of darkness as long as possible. Y Satanás, el Señor de las tinieblas, quiere que vivamos y estemos atrapados bajo esas tinieblas. And because of that, one of our greatest needs, our church's greatest needs, our city, is having the light of Jesus. Y por eso, una de las necesidades más grandes de nuestra ciudad es el tener de la luz de Cristo. Letting the light of Jesus shine in and out of our lives. Y dejar que entre y resplandezca la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas y desborde a los demás. Let me tell you what will happen if we let the light of Jesus shine in and out of our lives. Déjame decirte lo que va a ocurrir si nosotros dejamos que entre y salga la luz de Jesús. First, light kicks out the darkness around us. Primeramente, la luz desecha y quita fuera todas las tinieblas. Remember when you turn the lights on in a dark room, the cucarachas go running? ¿Viste como cuando prendes la luz salen todas las cockroaches saliendo volando? Second, the light reveals the truth of what's really happening around us. Segundamente, la luz nos revela la verdad de lo que ocurre alrededor de nosotros. Third, guys, we have darkness in our lives. Terceramente, hermanos, en honestidad, todos tenemos oscuridad en nuestros corazones. The light will shine into our lives and kick the darkness, the dark places out of our lives. La luz va a brillar en esos lugares oscuros en nuestras vidas y va a quitar las tinieblas. Guys, we're sinners. We've all got the dark places. Hermanos, somos pecadores, todos tenemos esos lugares de tinieblas. And we don't like to talk about them or think about them because it's depressing. No nos gusta hablar de ellos, no nos gusta esconderlos porque nos deprimen. So we try and ignore it and hide it and never talk about it. Entonces, tratamos de ignorarlo, de esconderlo, de empujarlo a un lado. The end result is day after month after year we fall into the same dark trap. Y el resultado es que día tras mes tras año fallamos y caemos en la misma trampa. Friends, Jesus doesn't want that for us. Hermanos, Jesús no quiere eso para nosotros. Jesus wants us to shine the light into our own dark places. Are you willing to do that? Jesucristo quiere que dejemos que entre su luz en los lugares oscuros. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Are we willing to say, Jesus, I'm struggling in this issue. ¿Estás dispuesto a decir, Jesucristo, estoy batallando con esto? Bring your light in. Trae tu luz a mi vida. Are we willing to find a mature believer and say, I've got to be honest with you, I'm in this sin, I need the light, I need some wisdom, I need some accountability. ¿Estás dispuesto a encontrar un creyente maduro y decirle, necesito buen consejo, necesito la sanidad de Cristo Jesús, que su luz me quite esta oscuridad? When I'm talking to guys, I always tell them the same thing. Cuando yo hablo a los hombres, siempre les digo lo mismo. Where are you falling into sin? ¿En dónde estás cayendo en pecado? And if they're honest with me, they tell me, they say, I try and ignore it, I hate it, I want to forget about it, I hide it. Y cuando son honestos conmigo, me dicen, es que trato de ignorarlo, trato de esconderlo, trato de empujarlo a un lado. And I say, do you have victory over it? No. Me dicen, pues ¿tienes victoria acerca de esto?
No, and, and let me tell you, the one thing I found that works better than anything else, déjame decirte, la cosa que funciona y sirve mejor que cualquier cosa, and this works for any y believer, esto sirve para cualquier creyente, bringing the light of Jesus into your dark area. el traer la luz de Cristo Jesús en esas áreas tenebrosas. Waking up and say, Jesus, I fell in that area yesterday. Satan's going to come back and hit me again. Bring your light. Give me strength. I'm going to say no when Satan comes my way today. Te despiertas en la mañana y dices, ayer caí, Satanás me hizo caer en esa área, pero Señor Jesús, trae tu luz, Señor, me arrepiento, ayúdame y dame la fuerza para caminar. Voy a decir no a ese pecado hoy con tu amor y por tu gracia. When we do that, we're not hiding the darkness and falling into it time and time again anymore. Y cuando hacemos eso, no estamos escondiendo esa oscuridad, estamos llevándolo a la luz de Jesús. We're bringing the light of Jesus right in this area where we need help. Dejamos que penetre la luz de Jesús en esa área exacta donde necesitamos. The light of truth, the light of wisdom, the light of Jesus. La luz de la sabiduría, la luz de la verdad, la luz de Jesús. And if we do that, guys, we will see the light of Jesus come into these dark areas and bring healing and start bringing some victory. Y cuando hacemos esto, vamos a ver que la luz de Cristo va a traer sanidad y nos va a traer su luz y su bendición. Now, there's no light apart from Jesus. Ahora, no hay luz apartados de Jesús. So if we're bringing Jesus into our lives and out of our lives, it means we must be walking with Jesus ourselves. Y si vamos a dejar que Cristo entre y salga en nuestras vidas, desborde nuestras vidas, tenemos que caminar con Jesús. And the good news is that the light of Jesus is available to every one of us. Y las buenas nuevas es que la luz de Jesús está disponible a cada uno de nosotros. Look at verse 9. Miremos el versículo 9. The true light that gives light to every man has Esa luz. come into the world. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. So Jesus is the light of the world. Entonces Cristo Jesús es la luz del mundo. Jesus lives in our hearts Jesús by His vive Spirit. por medio de su Espíritu en nuestros corazones. But again, we need to let the light shine out of us as well. Pero al mismo tiempo también debemos dejar que resplandezca la luz afuera de nuestro corazón. You know, the Bible talks about having the light. Listen to what Peter says, 1 Peter 2:9. Sabes que la Biblia habla muy claro acerca de tener la luz de Jesús. Miren 1 de Pedro 2:9. But you're a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who's called you out of the darkness into His wonderful light. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. The man after God's own heart, David, he was a sinner. Este mismo hombre, el rey David, que fue un hombre llamado un hombre que va tras el corazón de Dios, también era un pecador. But he experienced God's light in his life. Listen to what he said in Psalm 27:1. Pero él experimentó la luz de Dios en su vida. Miren lo que dice en Salmos 27:1. David said, "The Lord is my light, He's my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Now here in verses 6 through 8, the Bible gives us a new character. Aquí en versículos 6 al 8 en el libro de Juan vemos un personaje nuevo. It's a witness of Jesus, a man named John the Es un Baptist. testimonio de Jesús que se llamaba Juan el Bautista. Now we're going to look at him a lot more later, but notice his job in verse 8. Fíjense, y vamos a hablar todo un domingo acerca del luego, pero fíjense en el versículo 8 lo que dice. John the Baptist was not the light, but he came as a witness to the light. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. John was a witness to others about Jesus. Él es un testimonio para contarles a los demás acerca de Jesús. Friends, we're also called as Christians to be witnesses. Sabe que nosotros también estamos llamados a ser testigos de Jesús. Jesus is giving you an opportunity this week to be his witness. Are you willing to take it? Jesucristo te está dando una oportunidad esta misma semana para llevar este folleto y ser un testimonio de Jesús. Are you willing to invite someone, a non-believer, out to the event this Saturday? ¿Estás dispuesto a invitar a alguien que no crea en Jesús al evento que tenemos este sábado? It's scary to be a witness. Un poquito temeroso ser un testigo. Do you want to go to this? ¿Quieres ir al evento? Hey, they might surprise you and say, yeah, sure. Y Oh. quizás te sorprenda y digan que sí, claro, vamos. But we all have an opportunity to be a witness. Pero todos tenemos oportunidad de ser testigos. Listen to what Jesus said in Matthew 5:16. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5:16. Let your light so shine before men that they see your good works and glorify your Father. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
So as we finish up this morning, God's Word has taught us some really important truths about Jesus. Entonces, al terminar esta mañana, vamos a recapitular las lecciones importantes que nos ha dicho acerca de Jesús. We've been reminded that Jesus is God, God in the flesh. Hemos sido recordados que Jesucristo es Dios, Dios en la carne. And church, as God, Jesus can handle your problems. Y Dios, y Jesucristo siendo Dios todopoderoso, Él sí puede con nuestros problemas y tribulaciones. Jesus is our creator. Jesucristo es nuestro creador. Jesus created each and every one of us with a special and unique purpose and calling. Jesucristo nos creó a cada uno de nosotros con un propósito y un significado único y especial aquí en la tierra. Third, Jesus is the light of the world. Terceramente, Jesucristo es la luz del mundo. He wants to shine his light into us, into our darkness, and out from us. Él quiere resplandecer su luz en nuestras vidas y que se refleje esa luz hacia los demás. Amen. Amén. Great news for all of us that are Christians this morning. My question would be, are you a Christian? Y buenas noticias para aquellos que son creyentes esta mañana, pero quiero preguntar,